Y amén. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gloria al Rey. Amado hermano, mire todas sus necesidades delante de la presencia del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Versículos del 1 en adelante. Vamos a la segunda parte del sermón del viernes pasado. Vamos a tratar de recordarles lo que hablamos la primera vez. Evangelio según San Mateo. El tema es vida feliz en el Evangelio. Vida feliz en el Evangelio. Hemos escuchado por todos lados, no, es que es difícil. El Evangelio es difícil. Y es cierto, es cierto. Más cuando lo vivimos en la carne. Más cuando lo vivimos pensando solamente con los ojitos puestos en la tierra y no en el cielo. Lo tenemos ahí. Mateo capítulo 5, versículos del 1 vamos a leer hasta el 11, mis hermanos. Y si ya lo tiene, se da cuenta que lo que vamos a leer son las bienaventuranzas. Vida feliz en el Evangelio. Y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él. ¿Quiénes vinieron? Sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, vamos todos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Repita eso, por favor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quiénes? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Repitamos por favor el versículo 11. Bienaventurados sois bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. La siguiente palabra, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oh buen Dios, háblanos al corazón, te lo suplicamos. Entramos delante de tu presencia, Padre. Y te suplicamos, Dios, que nos hables, que sea tu Santo Espíritu quien nos bendiga ahora, Señor. No este pastor, Padre, sino tu palabra es lo que necesitamos. No necesitamos las ideas de nadie, sino las tuyas. Nos reunimos aquí, Padre, a presentarnos nuestras alabanzas delante de ti, Señor, presentar nuestras oraciones a ti, Señor, y a escuchar tu palabra. Así que, Padre, te suplicamos en el nombre de Jesucristo, que nos hables al corazón. Espíritu Santo, toma control. Sé el maestro en este lugar. Bendícenos hoy con la presentación y el entendimiento de tu santa palabra. Gracias, Dios. Ponemos todos nuestros problemas en tus manos. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús. Decimos todos amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, mis queridos hermanos, vida feliz en el Evangelio. Esa ya es la segunda parte, ¿verdad? Si usted quiere ver la primera parte, pues la puede ver, está en YouTube, el mismo nombre, solo que parte 1. Sin embargo, voy a tratar de hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Tratarlos de recordar qué fue lo que dijimos la otra vez. Amados, ¿por qué el tema vida feliz en el Evangelio? Y eso es únicamente, amados, porque la Biblia dice, oiga bien, son promesas de Dios a aquellos que tengan todas estas actitudes que Dios está hablando. El Señor Jesucristo, amados, comenzando el sermón del monte, nos está diciendo cómo nosotros podemos tener una vida cristiana y
A diferencia como la viven muchos, ¿verdad? Que viven su vida cristiana llena de lamentos porque no pueden vivir la vida mundana que ellos quisieran porque son cristianos, porque cuando están aquí en la iglesia tienen su mente allá afuera y cuando están allá afuera tienen su mente en la iglesia y en la palabra de Dios. Entonces no podemos nosotros vivir completamente nuestra vida porque parte de una vida feliz es el vivir el ahora, el hoy. Y concentrarnos en el ahora. Si usted está acá con la mente en otro lado, amados, traiga la mente, póngala aquí y ponga atención. Y sáquele el provecho al tiempo que nosotros vamos a tener. Entonces, cuando nosotros estamos en la vida, caminando la vida cristiana, pensando en el mundo, pensando en lo que no tenemos, pensando, deseando muchas cosas y no apreciando lo que Dios nos da hoy, jamás tendremos ese gozo que Dios nos ha hablado. Entonces, comenzamos a hablar la otra vez y comenzamos, por supuesto, diciendo qué es ser bienaventurado. Pero vamos a poner en pantalla, por favor, el versículo 1. Mateo 5:1. Ponga atención a esto, porque el Señor dice la Escritura, póngame atención, por favor, y principalmente ahí adentro, Mateo capítulo 5:1, dice esto. Oiga esto, por favor. Dice, viendo la multitud, o sea, el Señor Jesucristo vio la multitud. Dice que subió al monte, es decir, Él se interesó por enseñar y se puso en un lugar donde todos lo vieran, dice, y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Cuando Dios enseña, oiga bien, solo los que quieren aprender llegan. ¿Se entiende eso? Una vez un maestro de la universidad me dijo, Mario, nunca vas a poder enseñar a alguien que no quiere aprender. Es de más, me dijo. Y eso solo Dios lo puede hacer. El entendimiento solo lo abre Dios. El que cambia de actitud es Dios. El que cambia de alegría a tristeza es Dios. El que cambia de tristeza a alegría es Dios. El que cambia de bendición a maldición es Dios. El de maldición a bendición es Dios. Entonces yo solo puedo presentarte la enseñanza y dependerá de ti. Dependerá de tu actitud si la tomas o no. Entonces el Señor subió al monte y quienes se acercaron, los discípulos. La palabra discípulo es el que aprende. Y el que aprende no porque lo sentaron, sino que porque tiene deseos de aprender. Ahora veamos el versículo 2, por favor. Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3. Y aquí comenzamos prácticamente. Bienaventurados. La palabra bienaventurado viene del griego Macario y significa no doblemente bendecido. Eso no es la traducción correcta, porque hay personas que están no doble, triple, cuádruplemente bendecidos, tienen todo lo que quieran, pero cuando usted habla con ellos se da cuenta que hay una amargura en su corazón y mientras hay amargura en su corazón usted nunca podrá ser feliz. Podrá medio moverse en medio felicidad, pero la amargura lo va a volver a agarrar. Ey, acordate que tú estás triste, estás amargado, no estés de alegre. Y uno vuelve a la tristeza, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, es feliz. Imagínese salir su día de trabajo y usted llega a su casa. ¿Y cómo te fue? Feliz. ¿Qué más? Pues? O sea, ¿qué más puede decir? ¿Y cómo estuvo el negocio? ¡No, hombre, feliz! Usted sabe que le fue maravilloso. Pues esa es la vida, oiga esto por favor, esa es la vida que el Señor promete. Las bienaventuranzas son promesas que están garantizadas por la voz del Rey. Y el Rey no es hombre ni hijo de hombre para mentir y arrepentirse. Si Dios promete, lo va a cumplir. Así que cuando usted se enfrente, ahora nos vamos a enfrentar a cada una de estas características y le cuesta a usted tener esto, recuerde que Dios promete. Cada una de estas tiene una bendición especial. Y entonces dice, comencemos, felices, felices. No leamos bienaventurados, sino que vamos a leer como felices, los pobres en espíritu. Mire, como les decía la otra vez, el cristianismo es contracultural. Siempre es contracultural. Nosotros no caminamos con el mundo. Nosotros caminamos en el tiempo de Dios. Caminamos en la palabra de Dios. Y muchas veces, oiga, no pocas, muchas veces vamos a chocar con todo lo que el mundo hace.
El mundo quiere animarte a que usted se empodere de su vida. ¿Cuántos han escuchado eso? Hay que empoderarse. ¿Y qué dice el Señor? Bienaventurados los pobres en espíritu. Amados hermanos, mire, los pobres en espíritu son aquellos que no pueden confiar en sí mismos, sino que confían en Dios. El apóstol Pablo trató de confiar en su vida cristiana, en su testimonio, en su trabajo, y le pedía a Dios que le quitara el mal. Casi le dice, estoy trabajando, si no puedo seguir trabajando con este mal que tengo. No está claro en la Biblia aquel problema que tenía. Y dice, Pablo dice, y 3 veces he orado. Digo yo, ¿cuántas veces hemos orado para que nos quite algo, verdad? Pero Pablo 3 veces he orado. ¿Por qué? Porque Pablo oraba y la gente sanaba. Pero el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en qué? En la debilidad. ¿Por qué, amados hermanos? Porque un pobre en espíritu, lo contrario de pobre en espíritu, es ser autosuficiente. Usted se siente autosuficiente si usted este día no oró. Usted considera que es autosuficiente y que sus razones son suficientes si usted no abrió la Biblia hoy. Si usted no hizo eso, usted cree que puede solo y que usted no necesita el consejo de Dios. No, pastor, pero es que me levanté tarde. Pues acuéstese más temprano y haga tiempo para leer la palabra. Y yo le invito, amado, de todo corazón, yo le invito que lea la Biblia antes de salir de su casa. Si usted quiere leerla cuando llegue, hágalo. Pero lea la Biblia antes de salir de su casa, antes. Y ore por su casa, ore por sus hijos. Ore por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por usted mismo. Se está separando de su familia, encomiéndala a Dios. No, ellos se cuidan solos, es autosuficiente, no es pobre en espíritu. Y mire lo que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Mire la promesa. Porque, ¿qué? De ellos es el qué. ¿Y dónde están los milagros? ¿De dónde vienen los milagros? Del reino de Dios. Ok, trabaje y haga todo lo que usted quiera, usted va a alcanzar a comprar las cosas que usted quiera probablemente. Pero como cristiano, igual trabajo, pero confío en el poder de Dios. Y para confiar, Dios me manda a ser pobre en espíritu, es decir, que no puedo yo ser independiente de Dios. Y todas las cosas que usted haga, todos los proyectos que usted tenga, preséntelos delante de Dios. Pero es que, pastor, si es que está claro que me va a ir bien. No, no está claro, mi amado. Porque cuando Dios dice no, ¿qué cree que es? Es no. Cuando Dios cierra la llave de bendición, que solo Él puede cerrarla y solo Él puede abrirla. Como Dios se lo dijo así a Daniel, yo cierro la puerta, en la Biblia dice, Dios cierra la puerta y nadie puede abrirla. Y la puerta que abro, nadie la puede cerrar. Es decir, que cuando Dios derrame en usted la bendición, nadie lo va a poder maldecir. Oiga, pero póngame atención a algo. Cuando Dios le quita la bendición, es decir, cuando Dios le permite que usted pase un tiempo oscuro en su vida, nadie lo va a poder bendecir. Al mismo Israel le dijo, no se va a hallar para ti cura, porque yo te he dado la enfermedad. Por eso, amados hermanos, tenemos que aprender a confiar. Contrario de pobre en espíritu, ¿qué dijimos que es? Autosuficiencia. Amados, tenemos que abandonar esa actitud. Versículo 2, esto solo estamos repasándolo. Versículo 2, versículo 4 sería. Bienaventurados, oiga esto, los que lloran. ¿Cuántos hemos llorado? ¿Cuántos hemos llorado grandes? ¿A cuántos nos gusta llorar? Mire, después que uno llora, de aquel moco tendido, pues se siente algo bueno, ¿verdad? Como que uno ha liberado algo, no sé, aunque sean los mocos, yo no sé, ¿verdad? Pero realmente a nadie le gusta llorar. Y aunque usted me diga que lloro de felicidad, son contadas las veces que lloramos por felicidad. ¿Sí o no? ¿Ah? Que la emoción nos embarga y lloramos. Son contadas las veces, no me venga con cuento. Casi siempre cuando lloramos, lloramos porque algo nos duele. Lloramos porque estamos frustrados.
Lloramos porque estamos ofendidos, porque estamos dolidos, porque las cosas no están saliendo como uno quiere y por más que uno hace, no alcanza. Pero este llorar no es solo a derramar lágrimas, sino que este llorar se refiere, amados hermanos, a aquellos que ven, oiga esto y ponga atención a esto, su estado espiritual, es decir, su relación con Dios. Saben cómo están. Saben que tienen pecados y no los han podido resolver y lloran porque quisieran ser mejores. A esos son los que lloran. No se refiere, amados hermanos, oiga, ni siquiera cuando dijimos los pobres, no se refiere a los pobres que tienen poca riqueza, porque el Señor Jesucristo, ¿qué dijo de los pobres? Siempre los tendrán, siempre habrán pobres, siempre. Todo esto es en relación a nuestra vida con Dios. Todo, absolutamente todas las bienaventuranzas tienen que ver con nuestra vida con Dios. Y por eso, amados hermanos, sería muy bueno que usted se hiciese un autoexamen y se diera cuenta cómo está su relación con Dios. Y si no le lamenta estar mal, amado hermano, usted tiene que ir de rodillas al Señor y pedirle perdón. Pedirle perdón porque deberíamos de ser mejores. Cuando usted desee ser mejor, dice la Biblia que usted va a alcanzar consolación. En medio de las dificultades, usted está tratando de hacer bien las cosas. Y dígame si no, cómo choca, amados. El caminar bien, el tratar de hacer las cosas bien. Siempre nos equivocamos, siempre cometemos errores, pero estamos con toda la intención de hacerlo bien. Y de repente nos salen las cosas mal. Y al que nosotros vemos que hace mal las cosas, aquel pícaro que está haciendo mal las cosas, usted se da cuenta que las cosas le están saliendo bien. Si molesta, a veces hasta ganas de llorar. ¿Y por qué, Señor? Pero ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Y si usted quiere llorar, dice Jeremías, que usted derrame su corazón delante de Dios como agua. ¿Se ha fijado? A veces tiene usted una jarra con agua y se le cae la jarra. Y por más que usted la quiera agarrar, si ya se cayó, el agua, ¿qué pasó? Se derramó. Pues entonces Dios quiere que usted se derrame delante de Dios. Deje de estarle llorando a la amiga, deje de estarle llorando a fulano, a mengano. Mire, cuando usted le cuenta un secreto a alguien, usted depende de esa persona, que esa persona guarde silencio. Y yo creo que todos más de alguna vez hemos sido exhibidos porque aquella persona en la cual nosotros confiamos fue corriendo a contar lo que usted pensó que nunca iba a contar. Por eso es que mejor vaya a la presencia del Señor y llore con Dios. Oiga, llore con Dios, son las lágrimas más provechosas. ¿Cuántas veces usted le ha llorado a alguien? ¿Cuántas veces usted le ha llorado a una persona y esta persona le ha dicho, no, lo siento, no, es de más? Y si usted se derramó y hasta de aquí es moco tendido porque de repente lloramos, ¿verdad? Como que somos los niños, ¿verdad? Después de un tiempo de llorar. Y a veces le hemos llorado a alguien y no ha resultado la cosa. Mire, lo siento, pero no. Los cristianos estamos llamados a llorarle a Dios. Es el único que tiene el control y por eso es que dice, bienaventurados los que lloran, inconformes con su vida espiritual, siempre buscando más y vamos al Señor. ¿Qué es lo que va a pasar? Ellos recibirán consolación. Y no es, ay, sí, pobrecito, no. Consuelo es cuando nuestro hijo que está enfermo se sana. ¿Sí o no? Consuelo es cuando usted está en un problema financiero que no encuentra la salida y de repente se abre la bendición. Y usted comienza, ya sea que pague o que salga del problema, entonces tiene consuelo. Mientras tanto, el que alguien lo abraza, ay, si yo lloro contigo, y si nada te duele. Si soy yo el que estoy sufriendo, por eso usted y Dios son los únicos que lo saben. Entonces, por eso es que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5, por favor. Versículo 5. Este es problemático. Todos rozan con nuestro orgullo, ¿sí? Pero en espíritu roza con nuestro orgullo. El llorar y humillarse delante de Dios roza con nuestro orgullo. Pero esto sacude nuestro orgullo. Bienaventurados los que, o felices los que. ¿Los qué? Mansos. Mansos, pero ¿qué me dijo usted?
Manso pero no menso, me dicen, hermano. No tiene nada que ver. Oiga, ser manso es una persona que tiene control de sí mismo. Una persona mansa no es aquella que acepta todo. Una persona mansa escucha lo que le están diciendo y tiene el suficiente control para levantarse cortésmente, venir y expresar lo que siente. Sabe callar, sabe cuándo callar, sabe cuándo hablar. No es una persona que lo hacen de aquí para allá, no, es una persona que es dueña de su carácter. Autocontrol. ¿Cómo lo dice los dones del Espíritu? Dominio propio. Dominio propio. Es una persona mansa. Y no hay mansedumbre sin obediencia. Oiga, no hay mansedumbre sin obediencia. Oiga lo que dice, oiga la promesa para el manso. Bueno, yo lo veo, mire, si yo quisiera decir, levante la mano a la persona que se considera mansa, yo creo que no se levanta ni una mano, ¿verdad? Porque yo quisiera tomarles un video así y volvérselos a poner a ustedes. Porque este mundo tiene como un defecto el ser manso, porque no entiende el ser manso. Cree que el manso es aquel que se queda callado, agacha la cabeza y no dice nada y le pegan y ese es manso. Es como el perro que le pega a usted y lo llama y al ver el perrito, no, ese no es ser manso. En el Señor no es ese ser manso. Es saber cuándo hablar. Es callarse, tener control de sus labios. ¿Cuántos nos hemos metido en problemas por no callar? Por no controlarse. No vayas a hacerlo, no vayas a gritar. Mire, creo que les conté la otra vez, ahí sí, fuimos nosotros cuando estábamos en el proceso de la residencia para acá, allá en El Salvador, pues fuimos donde el cónsul. Y el consejo que nos dijeron, cuando estés frente al cónsul, no hables hasta que te digan que hables. No digas nada que no te pregunte. Y yo llevaba advertidos a los muchachos. Así es que nos pusimos enfrente los 5 y todos sonriendo. Y nadie hablaba. Solo saludamos y callados todos. Hasta que comenzó a hablar, hasta que comenzó a preguntar, nosotros contestábamos. Y contestaba lo que me preguntaba. ¿Por qué? Porque ahí me dijeron, es que cualquier cosa que digas va a ser usada en tu contra. Si todo lo que tú quieras explicar que no te están preguntando, lo van a utilizar contra ti. Así es que ahí estaba. Sí, no, sí, no. ¿Cuándo? Tal vez. El pasaporte, aquí está. Miren, me dijeron, yo no tenía el pasaporte con el que vine la primera vez aquí a Estados Unidos como 20 y pico de años antes. Tienes que traerlo, me dijo. Si no lo traes, se cae todo esto. Así que tuvimos otra cita. Mire ese pasaporte, le dimos vuelta y no lo hallamos. Así no lo hallamos y más tristeza me dio cuando vi la foto del pasaporte en ¿cómo se llama? En un álbum de fotos. Y nadie se hizo cargo quien hizo pedazos del pasaporte. ¿Qué tocó? Nos fuimos de regreso. Nos fuimos de regreso bien mansitos al día de la reunión, de la cita. Y entonces empezó a hablar y me dijo, ¿encontró su pasaporte? No. Fíjese, y ya quería yo dar explicación, solo le dije, no señor, no lo encontré. Y yo quería hablar. Y él me dijo, no se preocupe, aquí tengo todas las fechas. Entró bien, el día que entró y salió correctamente, no se preocupe, no lo necesitamos. Así que pasamos 2 semanas de un abatimiento que usted no tiene idea. ¿Qué dice ahí, amado hermano? Ellos recibirán, ¿qué dice ahí? La tierra por heredad. Si usted quiere puede gritar, pues. Si usted quiere, levántese de orgullo. Pero el orgullo muchas veces hace que perdamos tantísimas cosas. Al hijo obediente, ¿cómo le compra las cosas uno, hermano? No duele. Pero al gritón desobediente, malcriado, pero hay que darle de comer, hay que comprarle ropa. Pero al que se porta bien, al obediente,
Con qué gusto. Pongan atención, muchachos. Así como son sus papás en ese aspecto, también es Dios. Dios bendice a sus hijos obedientes. El hijo obediente es el hijo manso. ¿Quién más manso que Cristo, hermanos? Y el Señor dijo, he ahí mi hijo amado en quien tengo complacencia. En la Biblia, el hijo amado no es el hijo mimado, es el hijo que daba orgullo al padre. El padre se sentía orgulloso de él y eso fue lo que dijo. Entonces, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Usted va a recibir, amados, la bendición que usted le está pidiendo al Señor. Deje de gritar, deje de exigir, inclusive hacer declaraciones. Yo declaro, ¿verdad? Pues declare lo que usted quiera, pues, pero ¿cuántas cosas pasan que no son la voluntad de Dios? Nada. Entonces mejor, si Cristo dice que yo tengo que ser manso y que yo voy a recibir la tierra por heredad, la bendición, mejor hacer mansos. Sigamos, por favor, versículo 6. Dice, bienaventurados, oiga eso, bienaventurados los que tienen, ¿qué dice ahí? Hambre y sed de justicia. No habla de los libertadores, amados. ¿Verdad? Que cuando un hombre hace algo correctamente y busca el bienestar de otros, Dios los bendice también. Pero no importa cuán buena persona puede ser alguien. No importa cuánta bondad dé. No importa cuánto le dé a los pobres. No importa lo que sea que haga. Si bendice a otras personas, Dios lo va a bendecir. Pero eso no nos lleva al cielo. ¿Por qué? Porque ninguna obra de hombre puede llevarnos a la presencia del Señor. La Biblia dice que nuestras mejores obras, piense en lo mejor que usted ha hecho, piense en lo más honroso que usted ha hecho, piénselo. Lo mejor que usted ha hecho, con su dinero, con su tiempo, etc. Delante de Dios, sin Cristo, ¿cómo dice la Biblia que son? Trapos de inmundicia. Sucios delante de Dios, porque se los estamos presentando al Dios Santo y Todopoderoso. Por eso es que aquí dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De cuál justicia? La justicia de Dios. La justicia de Dios. Y ahí está involucrado también nuestra actuación para con los demás. Amados hermanos, mire, le aseguro algo, Dios lo salvó a usted. Recuerde cómo éramos antes de conocer al Señor. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. No quiere decir que nosotros éramos tan malos como podíamos ser, pero sí éramos malos, amados. Algunos, yo sé que algunos a la fecha se consideran que han sido buenos toda su vida, pero cuando usted compara su bondad con la justicia de Dios, no tenemos espacio. No hay manera, mire, con esto le digo todo. Pues nosotros tenemos más de 24 años de ser creyente, más o menos. Ya perdí la cuenta, 25 por ahí. Desde el día en que recibimos al Señor, nosotros le hemos servido al Señor. Desde ese día me puse a recoger sillas. Yo recibí al Señor en un hotel, no en una iglesia. Y me puse a recoger sillas y la persona que había orado por mí se tuvo que acercar donde yo estaba y me dijo, no, aquí no hacemos eso. Aquí hay empleados que hacen eso. Pero yo quería hacer algo. Y íbamos y continuamos yendo a hoteles, pero yo no me sentía bien porque yo quería hacer más, yo quería hacer algo porque yo había sentido, amados hermanos, yo había sentido que Dios me había rescatado y le hemos servido a Dios todos los días que hemos podido, amados, y hemos estado en un montón de ministerios y hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance, pero ¿por qué le digo esto? Porque si de repente Dios, ponga atención, si Dios nos tomara todo lo que hemos hecho y nos juzgara por nuestras justicias, y si Dios me juzgara a mí por mis justicias, yo tendría que irme para el infierno hoy y arder por la eternidad en el infierno. Y Dios no sería injusto, porque no hay obra que yo haya hecho por la cual Dios me tenga que salvar. ¿Se comprende eso?
mi justicia no es suficiente. Mi justicia no vale la pena si no es a través de la justicia de Cristo. Por eso es que la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, ¿qué dice la Escritura? Ellos serán ¿qué? Vea por favor el texto, si no tiene la Biblia, vea la pantalla. Ellos serán saciados. ¿Qué es lo que dice Dios? Amados hermanos, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, ¿le está costando como me cuesta a mí? Yo sé que sí, pero estamos haciendo todo lo posible por hacer la voluntad de Dios. Y encontramos tropiezos, pero vamos y tratamos de hacer lo mejor que podemos. Y lloramos, y nos equivocamos. Y a veces avergonzamos a nuestra familia, nuestras palabras de repente, ¿verdad? Se nos salen malas palabras, se nos salen actuaciones incorrectas y sabemos que no debemos de hacerlo. Amados, mire, si se nos juzgara, se nos hiciera en público las cosas que hacemos en privado, muchos estaríamos en vergüenza. Pero dice aquí que felices son aquellos que tienen hambre para hacer la voluntad, que tienen hambre para hacer la justicia de Dios, para buscar la voluntad de Dios. Y entonces dicen, porque ellos, ¿qué dice? Serán saciados. Dios, amado hermano, dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, todo camino que usted haga para ser mejor a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, Dios va a darle a usted lo que usted necesita, lo que a usted le hace falta. Dios le va a dar la conquista de sus propias debilidades a través del Espíritu Santo. Y lo que ahora usted probablemente no sea un buen testimonio para su casa, si usted ora, si usted busca al Señor hacer la voluntad de Dios, Dios le va a dar victoria. Dios le va a saciar. Mire, hermano, si usted me hubiera conocido antes, ya cuando solamente era abogado y yo no era hijo de Dios. Ay, hermano, mire, no creería. Si le ponen una grabación, esa voz me parece conocida, pero qué malcriado. Porque malas palabras. Un día, yo ya recibí al Señor, pero no edito, pues. Y entonces estábamos con un grupo de hermanos y yo me sentía pero feliz, me sentía pero contento. Y yo no sabía ni cuándo se utilizaba gloria a Dios y cuándo se utilizaba aleluya. Y entonces, gloria a Dios, aleluya, no sé qué decir, pero por Dios que... Y la mala palabra. Qué bonito se siente. Y después me quedé así. A partir de ese día, yo empecé a orar. ¿Cuántos hemos sido mal hablados aquí? Levante la mano, por favor. De los ojos de Dios estamos, ¿sí? Y yo le supliqué al Señor que me ayudara. Para esos tiempos, Mario, el mayor de mis hijos, me hizo, él estaba en el kinder, imagínense, ahora él tiene 30 y pico de años, 30 y ¿cuánto? 30, sí. Estaba en el kinder y me regaló un pergamino donde estaban los piececitos de él, uno tras otro, y decía, papito, seguiré tus pasos, seguiré tus pisadas. Y cuando me lo dio yo sonreí, pero por dentro dije, no. Y empecé a pedirle al Señor, que me limpiara mi lengua, que me ayudara a hablar mejor, que me ayudara a hablar correctamente, que me ayudara a tener control de mí mismo. Pasó el tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, un par de años probablemente. Sí, un poquito más. Y llego a la casa y estaba mi esposa regañando al mismo muchacho, ya más grandecito, y le decía estas palabras. ¿Acaso has escuchado a tu papá hablar así? ¿Acaso has escuchado a tu papá referirse o decir las palabras que tú estás diciendo? Y entonces me acordé. Yo no sé ni cómo. Yo no sé ni cuándo. Y de repente Dios apartó de mis palabras normales ese cajón de lustre que todos tenemos guardado bien encimita, amados. Yo quisiera decir que desde entonces yo no digo malas palabras, pero mentiría, hermano, y estoy predicando, no. Porque de repente, solo que ahora
Y ahora son peores. ¿Por qué? Porque para decirlas tengo que sacarlas y tengo que dispararlas. Es decir, tengo que pensarlas. Y las he dicho. Estábamos, porque un pastor me dijo, pastor, ¿y por qué cuenta esas cosas? Pues es en mi vida, pues la puedo contar. Estábamos transmitiendo un día miércoles y entonces estaba fallando el internet. Qué cosa. Bueno, aleluya. Entonces estábamos preparados, ¿vea? Y ahí ese día yo estaba controlando todo. Y entonces lo puse y empecé a hablar, ¿verdad? Que le di para empezar a salir al aire y no sé qué y no sé cuándo. Y ya llevaba como 4 minutos y nada. Y entonces llega ella, se me acerca y me dice, no está saliendo. Y mire, hermano, vengo yo y digo la gran palabra. Y delante de Dios estoy, que yo no la digo, amados. Sí la decía, pero ahí la dije. Y le dije, stop. Y a ratito cae un mensaje. A mí siempre me había gustado cómo usted predicaba, pero después de haberle escuchado cómo habla, nunca voy a ir a su iglesia. Dios mío. Y ahí tengo, mire, le tomé una foto al mensaje y ahí lo tengo. Y lo borré, por supuesto, pero tengo la foto para recordarme que yo soy hijo de Dios. Que soy un hijo redimido del Señor. Y que cada vez que el enemigo me invita a salirme de la justicia de Dios, yo tengo que recordarme que el fuego que debe arder en mí no es el fuego de mi carne, es el fuego del Espíritu Santo que me lleva a hacer la voluntad de Dios. Y si me pasa a mí, que paso en esto el más tiempo que puedo, ¿qué le pasará a usted? Yo no sabía que era tan malo, pastor. Pues sí es malo. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida será de vuestra boca, sino que la necesaria para la correcta edificación de los oyentes. Qué tremendo reto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios nos salvó para que seamos luz. Vamos al versículo 7, por favor. Versículo 7. Y oiga esto, por favor. Bienaventurados, ¿quiénes dice? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos. Amados hermanos, mire, la misericordia, ponga atención a esto por favor, es el trato compasivo con alguien que no lo merece. Porque usted trata bien a sus hijos, ¿qué dijo el Señor? ¿Y qué de bueno hacen? Hasta los malos hacen eso. Pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a tratar mejor a las personas, a honrar y no a deshonrar. Mira, un cristiano debe ser encontrado dando exceso de honor a alguien que no humillarlo. Extenderle la mano a alguien cuando nosotros podemos hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo lo necesite, espero en el Señor una mano extendida para mí. Amados hermanos, yo no sé si le ha pasado a usted, pero en el momento en la peor dificultad, encontrarse a alguien en plena oscuridad, usted con una llanta ponchada, yo no sé, de repente aparece alguien con una lámpara. ¿En qué le puedo ayudar? Pero Dios siempre manda a alguien. Pero para usted asegurarse que una mano extendida va a estar siempre con usted, usted tiene que tener su mano extendida para ayudar a aquel que lo necesita. Usted tiene que ser sabio, pues. Ahora en estos tiempos hay un montón de estafadores. Pero usted tiene que saber y tiene que pedirle al Señor que le dé luz para ayudar a quienes se debe ayudar, que probablemente no lo merecen. Porque cuando usted, y yo no sé si a usted le pasa, pues, pero dicen que según el sapo, ¿cómo dice el dicho? Según el sapo, ay, no se lo saben.
es la pedrada, ¿verdad? Entonces, si de repente lo invitan a usted a una fiesta, a un cumpleaños, ve a alguien pobrecito, ¿qué le lleva a usted? Y cuando lo invita el dueño de la empresa, ¿qué lleva a usted? ¿Por qué le lleva al que tiene el mejor regalo? Algunos todavía están pagando el regalo que dieron, que no lo necesita. Y esa cosa que usted le dio, lo vio, gracias, 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 y lo tiró. Así fue. Y usted quedó endeudado. Pero aquella persona que más lo necesitaba, usted no le extendió la mano como debía hacer. Y yo le quiero decir, hermano, la promesa que tiene esta, como quisiera que nunca me faltara. Bienaventurados los misericordiosos, porque ¿qué dice ahí? Busquemos por favor Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago capítulo 2, versículo 13. Amados, somos hijos de Dios. Oiga bien, somos hijos de Dios. La Biblia dice que nosotros somos luz, luz en medio de las tinieblas. Oiga esto, por favor. 13, hijo. Santiago 2, 13. Oiga esto. Porque todos somos juzgados, todos vamos a ser juzgados, ¿sí? Pero mire, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué? Porque la misericordia detiene el castigo. La gracia perdona, pero la misericordia detiene el castigo. Por eso, amados hermanos, piénselo bien, por favor. Ahora vamos al siguiente versículo, por favor. Siguiente versículo. No, volvamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 8. Ahí estamos. Oiga esto. Bienaventurados, ¿los qué dice ahí? Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La Biblia dice de una sola persona dice la Biblia, que era conforme al corazón de Dios. ¿Quién era? El rey David, ¿sí? El rey David fue el autor de la mayoría de los salmos. Cuando alguien me dice, pastor, pero es que yo no sé orar, por favor lea los salmos. Lea los salmos. Los salmos es un libro de 150 oraciones, esos son los salmos. Entonces cuando usted piensa, no, es que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, usted se lo imagina, wow, un súper santo, ¿verdad? Pero cuando vemos la historia de David, David de santo no tenía nada. Fue asesino de tal manera que él no pudo construir el templo de Dios. No le dijo el Señor, tú no vas a construir mi casa porque tus manos están llenas de sangre. Mire, y no solo fue adúltero, sino que fue adúltero y mató por seguir siendo adúltero. El rey David. Y cuando usted sabe, llegó el profeta y le contó una parábola se recuerda que llegó y le dijo, pues había un hombre pobre que tenía una ovejita y había otro hombre rico que tenía muchas ovejas. Y entonces cuando el hombre rico recibió una visita, vino y le quitó la oveja al que solo tenía una, la mató y se la dio de comer a su amigo. Y el rey David se levantó y le dijo, ese hombre no puede vivir en mi reino, tiene que morir. Y entonces Natán le dijo al rey David, ese hombre eres tú. Y el rey David, al ser encontrado, usted no lee en la Biblia, no, hombre, es que sabe, yo no sé por qué se anda bañando ahí para que todos la vean, yo no sé. Mire, usted no, por más que usted lea, usted no se va a dar cuenta que David no le echó la culpa a nadie más. Y esa era la gracia de David.
Óigame, ¿cuántas veces usted ha aceptado la culpa? La última vez que hubo un problema. No es que, y todavía algunos le echan todavía la culpa a Trump. A quien sea, menos a mí. Y qué tremendo es ver a la gente que uno ha visto lo que ha hecho, pero no, yo no. Pero es que ahí sale en la cámara, esa no soy yo. Y ya no se puede hacer nada. Pero ¿qué hacía David? Era encontrado inmediatamente al suelo a pedir perdón, a reconocer su error. A raíz de eso que él hizo, escribió el Salmo 51, el Salmo pecatorio. Y David le dice al Señor, límpiame tú. Límpiame con hisopo, es decir, hasta lo más oscuro, lo más en el fondo, limpia mi corazón. Y seré limpio. Lávame más y más. Una persona de limpio corazón, amados hermanos, es aquella que presenta su corazón para que sea Dios quien le limpie. Que no se anda justificando, no le echa la culpa al pastor, a los hermanos, a quien sea. No. Acepta su responsabilidad delante de Dios. Se humilla y pide perdón. Si yo he pecado, ¿cómo voy a tener un corazón limpio? ¿Qué es lo que dice Juan? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Alguien que lo busque, por favor, quiero que alguien me lo lea ahora. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Es importante que usted lo tenga. Porque no somos perfectos, porque nos metemos en líos. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando pecamos? Confesar. Dice la Biblia que el quien oculta sus pecados no prosperará. Hermano, ¿la regó? No le eche la culpa a otro. Vaya delante de Dios y ¿qué tiene que hacer? Confesar nuestros pecados. Entonces, ¿qué dice Dios que va a hacer? Recuerden que Dios es fiel y es justo. ¿Ah? ¿Para qué? Perdonar nuestros pecados y después. ¿Cómo es que usted puede, la camisa del uniforme del servicio en la iglesia, cómo es que usted puede venir y traerla limpia siempre? ¿Cómo? ¿Cómo? Lavándola. Se la pone. Mi mamá me decía, no, hijo, mira, quítate la ropa fina, no se lava mucho, me decía. A menos que estés hediondo, me decía, pero si todo un ratito te la pones, guardala, si está limpia, guardala. Entre menos se lava, más dura. Pero el corazón no es así. El corazón tiene que ser presentado delante de la presencia de Dios constantemente, para que la limpieza sea de Dios y nosotros podamos tener un corazón limpio. ¿Por qué tan importante es tener un corazón limpio? Mire lo que dice, por favor, el versículo 8. Bienaventurado. ¿Qué dijimos que significa bienaventurado? Feliz. ¿Quiénes? ¿Y cuál es la promesa? Porque ellos verán a Dios. ¿Hay una mejor promesa que esa? Y no es que en esta tierra sus ojos lo van a ver, porque a Dios nadie lo vio jamás. Pero eso quiere decir que cuando usted necesite de Dios, usted con sus ojos va a ver el favor de Dios. Iglesia amada, yo sé que nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad. Me pasa a mí, le pasa a usted, le pasa a nuestros hijos, siempre. Pero cuando nosotros razonamos las promesas de Dios y su bendición, digo yo que lo más sabio es rendirnos a Dios. Es rendirnos a Dios para que sea la bendición de Dios que llene nuestras vidas. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, gracias te damos por tu infinita misericordia. Perdona nuestras faltas, Dios.
Perdónanos, Padre, porque muchas veces hemos buscado otras cosas. No hemos hecho tu voluntad. Nos hemos dejado llevar por la ira, por el enojo. Hemos tomado nuestras propias decisiones y no hemos consultado. Y hemos recibido el pago por hacerlo. Perdónanos, Dios. Ahora, Padre, nos humillamos delante de ti, Señor. Mira el corazón de tu iglesia. Mira el corazón de tus hijos, Señor. Y permite que podamos amar tu palabra y cumplirla con la ayuda de tu Espíritu Santo. Mi amigo, usted que está en su casa, que el Señor le bendiga y gracias por haber estado con nosotros. Va a salir una oración en su dispositivo. Repítala con fe, pues Dios quiere salvar su alma. Sigamos orando. Padre bueno y santo. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.